Entonces, bueno, esta es la guía 5, ya la estuve rayando un poco. Los problemas que están resaltados, los problemas que están resaltados en amarillo son los problemas que están explicados en el aula virtual que los explicó el profesor Julio. Borrar estos comentarios. Entonces, fíjense que son varios los problemas que están explicados, pero la guía es larga, tiene muchos problemas, son 18 problemas en total. Entonces, la guía está separada en dos partes. Por un lado, tenemos los problemas, bueno, del 12 al 18 son los problemas de cálculo en dos dimensiones. Esos no los vamos a ver hoy, los vamos a ver la clase que viene el jueves. Hoy vamos a ver los problemas en una dimensión, que no por eso son necesariamente simples. Entonces, dentro de esta lista de problemas hay, por ejemplo, problemas de encuentro, donde ustedes tienen dos móviles que tienen diferente velocidad. Por ejemplo, acá tenés dos automóviles, uno que va a 80 km por hora, otro a 110 km por hora. Los dos parten de posiciones diferentes y en algún punto estos dos móviles se encuentran. Entonces, estos problemas de encuentro, como son el problema 1 y el problema 2, nos hacen preguntas de, por ejemplo, dónde se encuentran, en qué momento se encuentran, ese tipo de cosas. Después también tenemos problemas tipo asociados con gráficos, donde tenemos un movimiento compuesto. Por ejemplo, aquí en este gráfico se muestra la velocidad en función del tiempo. Y ustedes tienen que un móvil recorre una carretera o una vía, pero su velocidad cambia en función del tiempo. Entonces, les van a hacer preguntas, por ejemplo, qué distancia total recorre al final del intervalo y cosas así. Después tenemos problemas de tiro vertical. Y después hay problemas como el 5, el 6 o el 7, que son problemas donde primero hay una aceleración. Por ejemplo, en este hay un autobús que acelera primero con cierta aceleración y después se mueve con velocidad constante. Son movimientos compuestos. Son difíciles en el sentido que son complejos. Uno tiene que llevar estos problemas, tiene que hacerlos ordenadamente para llegar a la respuesta de lo que el problema está solicitando. Entonces, yo quería tratar el problema 2, que es un problema que ustedes no tienen en la guía y es un problema de encuentro. Ustedes después van a repetir tanto el problema 1 que está explicado en el aula virtual como el problema 2 que lo vamos a explicar ahora. Entonces, mi idea es que acá hoy comencemos con este problema 2. Entonces, el problema 2 dice lo siguiente. Un coche que marcha con una velocidad constante de 20 metros por segundo pasa por un cruce en el instante t igual a 0. Y 5 segundos después pasa por el mismo cruce un segundo coche que viaja en el mismo sentido, pero a 30 metros por segundo. Entonces nos piden que hagamos un gráfico de las funciones de posición x1 de t y x2 de t de cada auto. Después nos piden que determinemos en qué momento el segundo auto adelanta primero. Y qué distancia han recorrido ambos autos desde el cruce hasta el momento del adelantamiento. Y finalmente,
dónde se encuentra el primer auto cuando el segundo pasa por el cruce. ¿Se entiende el problema? Entonces, en este problema, lo que quieren que aprendamos es lo siguiente. Se quiere que aprendamos problemas de tipo encuentro. Quieren que aprendamos ecuaciones de movimiento. Gráficos de las ecuaciones de movimiento. Y también un poquito de solución de sistemas de ecuaciones. Entonces, vamos a tratar de entender la situación. Nosotros tenemos un sistema de coordenadas X, donde nos dan un cruce como punto de referencia. Disculpen. Bueno, entonces nos dan este cruce como punto de referencia. Entonces, nos dan información acerca de dos móviles. Para el móvil A, nos dice que su velocidad es de 20 kilómetros por hora. Y nos dicen que la posición del móvil A en tiempo a los 0 segundos, lo voy a escribir así para que sea más evidente, tiempo igual a 0 segundos, es igual a 0. ¿Por qué? Porque acá el problema nos dice que el móvil A, este móvil, el de 20 metros por segundo, pasa por el cruce en este instante. ¿Perdón, Valentín? Que es 20 metros por segundo, no 20 kilómetros por hora. Gracias, sí, tenés razón. Bien, es 20 metros por segundo. Bien. Ahora, para el móvil B, ¿qué nos dice? Nos dice que pasa 30 metros por segundo, pero a los 5 segundos. Entonces, para el móvil B, nos dicen que la velocidad en B es igual a 30 metros por segundo, pero que la posición del móvil B en tiempo igual a 5 segundos es igual a 0 metros. ¿Estamos bien? O sea, en cierto sentido, el móvil B viene retrasado respecto del movimiento del móvil A. Empezó de más atrás. Entonces, algo más que nos dicen es que ambas velocidades son constantes. O sea, ¿qué tipo de movimiento es este? Es un MRU. Exactamente. Entonces tenemos un Rectilíneo movimiento uniforme. rectilíneo uniforme. Muy bien. Entonces, lo primero que nos pide el problema es que hagamos un gráfico
Para hacer el gráfico, necesitamos un poquito más de información. Necesitamos información de cómo vamos a graficar las funciones de movimiento x1 y x2 en función del tiempo. Entonces, nosotros, como tenemos un MRU, nosotros sabemos que xa de t y xb de t son rectas, ¿verdad? Son rectas en el plano x versus t. Entonces, si empezamos con el móvil A, nosotros sabemos que va a ser x0, o sea, la posición inicial de A, más velocidad en A por tiempo. Donde ahora nosotros tendremos que hallar los valores de esas constantes. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar los valores de esas constantes? O sea, tenemos que determinar los valores de estas constantes. O sea, tenemos que usar estos datos que están acá, ¿no? Nosotros sabemos que la velocidad es siempre constante, entonces la velocidad en A son 20 metros por segundo. Y la posición inicial en A, tendremos que decir, bueno, a ver, xa en tiempo igual a 0 segundos, o sea, la posición inicial aquí, con la posición inicial a tiempo igual a 0 era esta, ¿no? Eso es lo que nos decía el dato del problema. O sea, esto es igual a 0 metros, y usando la ecuación de movimiento, esto nos queda que es x0a más 0, o sea que finalmente de acá sacamos que x0a es igual a 0 metros. Entonces ahí ya tenemos la primera constante. Por lo tanto, nosotros podemos escribir la posición del móvil a todo tiempo como velocidad en A por tiempo. Este es fácil. Ahora tenemos que repetir lo mismo para el móvil B. O sea, nosotros sabemos que el móvil B también se puede describir, o sea, el movimiento del móvil B también se puede describir como una recta. xb de t es igual a la posición inicial de B más la velocidad de B por tiempo. También es una recta. Ahora, la velocidad en B la sabemos. Es siempre la misma, 30 km por hora. La que no sabemos es cuánto vale la constante x0b, pero tenemos este dato aquí arriba y lo vamos a usar. Entonces, nosotros sabemos que la posición del móvil B a los 5 segundos es igual a, de acuerdo a la ecuación de movimiento, esto es x0b más velocidad en B por 5 segundos. Y de acuerdo al dato del problema, esto es igual a 0. O sea, que a los 5 segundos, el móvil B, este móvil B, está pasando por el cruce. Entonces, fíjense que acá, esto es un número, nosotros lo conocemos, es 30 metros por segundo, pero esta es la incógnita, entonces de acá tendremos que despejar ese valor. Entonces, x0b va a ser igual a ¿qué? Yo acá tengo esto acá y lo paso restando para el otro lado. Me queda menos velocidad en b por
5 segundos. Sé que esto es menos 30 metros por segundo por 5 segundos. Sé que me da menos 150 metros. Este es el x0b. ¿Tiene sentido ese resultado al que llegué? ¿Por qué me da negativo? Porque sale 5 segundos después que la. No sé si sale 5 segundos después que la A, pero es cierto que llega al mismo punto, al mismo cruce, 5 segundos después que la A. O sea, si acá llega a tiempo igual a 5 segundos, ¿dónde estaba en tiempo igual a 0? Y 150 metros atrás. Estaba al parecer 150 metros atrás, y sí tiene sentido, ¿no? Entonces Federico dice también lo mismo, porque se encuentra detrás del punto que tomamos como 0, como posición inicial. Entonces, como el móvil B se encontraba en algún punto allá atrás, entonces está bien que nos dé negativo. Al parecer el valor, o sea, al parecer la posición inicial eran 150 metros por detrás del punto del cruce. Entonces, utilizando esta información, nosotros tenemos ahora que la posición del móvil B a todo tiempo es igual a menos 150 metros más 30 metros por segundo por tiempo. Entonces, esta es la ecuación de movimiento del móvil B. Entonces, tenemos, de nuevo, la ecuación de movimiento del móvil A, aquí, y la ecuación de movimiento del móvil B. Ya con esta información, nosotros podemos tratar de construir la tabla que nos pide, perdón, el gráfico que nos pide. Entonces, para hacer el gráfico de una recta, ¿qué necesitamos? 2 puntos. Exactamente. Con 2 puntos estamos. Entonces, lo que vamos a hacer es construir una pequeña tablita. Construimos una tabla. Entonces, en esta tabla ubicamos tiempo. Vamos a ubicar la posición del móvil A y la posición del móvil B. Entonces, primero ponemos a tiempo igual a 0. La posición del móvil A ya sabíamos, era 0. El tiempo lo vamos a medir en segundos. Las posiciones las vamos a medir en metros. Y en tiempo igual a 0, lo que acabamos de ver es que el móvil B estaba 150 metros por detrás, o sea que la posición del móvil B es menos 150 metros. Bien. Ahora, a los 5 segundos, ¿dónde estaba el móvil B? Cero. Estaba en 0. Eso también era dato del problema. ¿Y dónde estaba el móvil A los 5 segundos? Y ese no lo sé. Debería calcularlo. Entonces, ahí uso la ecuación de movimiento del móvil A. Yo sé que esta ecuación de movimiento es velocidad por tiempo. O sea, lo voy a escribir acá. Su velocidad era 20 metros por segundo por 5 segundos y esto es igual a 100 metros. Entonces, el móvil a los 5 segundos estaba en la posición 100 metros. Si bien con esto ya me alcanzaría para hacer gráfico, voy a hacer un punto más, simplemente para ayudarme a construir el gráfico mejor. Entonces voy a ver qué pasa a los 10 segundos. Si hacemos la misma cuenta, a los 10 segundos tenemos que la posición del móvil A va a ser 20 metros por segundo por 10 segundos. Se van a ser 200 metros. Esa va a ser la posición del móvil A.
Y la posición del móvil B, ahí vamos a tener que trabajar un poquito más. La posición del móvil B, 150. ahí ya lo hiciste mentalmente, bien. La posición del móvil B va a ser menos 150 metros más 30 metros por segundo por 10 segundos. O sea, esto nos da... Esto acá da 300, menos 150 nos da 150. ¿Bien? Bueno, con esta información ya nos alcanza para construir el gráfico. Entonces voy a añadir una hoja cuadriculada. Ahí está. Entonces, ya con esto podemos hacer el gráfico. Entonces, en el eje vertical, nosotros ubicamos la posición X, se mide en metros. En el eje horizontal, nosotros ponemos el tiempo. Que se mide en segundos. Ahora lo que hay que hacer es poner una escala. Como yo ya hice gráfico, ya sé más o menos cuánto espacio voy a necesitar. Entonces, cada cuadradito va a ser un segundo. Así que 2, 4, 6. Bien. Y cada dos cuadraditos en el eje vertical son 100 metros. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ubicar cada uno de estos puntos que nosotros calculamos en este gráfico. Entonces, a tiempo igual a 0, el móvil A estaba en 0. A tiempo igual a 5 segundos, el móvil A estaba en 100 metros. Eso es lo que habíamos calculado aquí. Y finalmente en 10 segundos, el móvil A estaba en 200 metros. Y recordemos, para el móvil B, en 0 empezaba en menos 150, en 5 estaba en 0 y en 10 estaba en 150. Perdón, 5 estaba acá. Esto es para el móvil A. Y para el móvil B, en 0, en tiempo igual a 0, está en menos 150. En tiempo igual a 5, estaba acá en 0. Y en tiempo igual a 10, estaba en 150. Ahí. Entonces ahora yo tengo que trazar rectas que pasan por esos tres puntos. Quedó de 10. Ahora para el otro móvil. Más o menos por ahí. Ahí está. Entonces, con azul yo he graficado XA de t. Y con rojo yo he graficado XB de t. Entonces, de este gráfico yo veo que acá se cruzan. ¿Qué significa que se crucen? Que el B le alcanza la A. Significa que el B alcanza la A. Este es el punto de encuentro. Y esto es un método de solución del problema que se llama método gráfico. Y lo que tiene es que no es muy preciso, pero aproximadamente nos puede dar una idea.
De acuerdo a esto, entonces, ¿cuánto es el tiempo de encuentro? Que voy a llamar T. Tiempo de encuentro es más o menos ¿cuánto? 15. 15 segundos. ¿Y la posición de encuentro? 300. 300 metros. Entonces, esto me da una idea, me permite tener una idea de qué esperar cuando yo resuelva con las cuentas, o sea, analíticamente, el problema. Entonces, vamos a repasar a ver qué es lo que nos pide el problema y qué hemos hecho hasta ahora. Entonces, el problema nos pide hacer un gráfico de las funciones de posición x1 de t y x2 de t de cada auto. Listo. Lo hicimos. Determinar en qué momento el segundo auto adelanta el primero. Vamos a decir ahí que lo hicimos parcialmente. Lo hicimos con el gráfico, pero todavía no lo hicimos con las ecuaciones. Y ya vamos a ver ahora cómo hacerlo. Y vamos a repasar ahora qué más nos pide. Nos dice entonces qué distancia han recorrido ambos autos desde el cruce hasta el momento del adelantamiento. O sea, también nos piden que determinemos con las cuentas esta posición que ya vimos que es más o menos 300. Y finalmente nos pregunta cuál es la posición del primer auto cuando el segundo auto pasa por el cruce. Esta en realidad ya la hicimos, la D. La hicimos cuando hicimos la tabla. Fíjense que acá el móvil B pasa por el cruce y ahí el móvil A está en 100 metros. O sea, ya lo hicimos. Después vamos a escribir una respuesta, pero ya tenemos la cuenta hecha. Entonces, lo único que nos está faltando es determinar analíticamente la posición y el tiempo de encuentro. Entonces, en las ecuaciones, ¿cómo digo que dos móviles se encuentran? Cuando sus espacios se igualan, sus desplazamientos, sus recorridos. Igualando las ecuaciones. O sea, yo puedo decir que XA es igual a XB. A ver, pero fíjense que fíjense lo que ocurre. XA igual a XB pasa muchas veces. Por ejemplo, en tiempo igual a 0 y en tiempo igual a 5 segundos, los dos móviles tienen la misma posición. Entonces, ¿qué pasa? No basta con pedir que la posición de A sea igual a la posición de B. Hay que ser más específico. Ahí Federico lo menciona. Hay que decir que las dos posiciones son iguales al mismo tiempo. Entonces, XA o el tiempo que le llamamos tiempo de encuentro es igual a la posición de B, o sea, XB, en el tiempo de encuentro. O sea, si quieren, a mí me parece divertido pensar en que para uno encontrarse o sea, para que dos móviles se encuentren, uno necesita dar 4 coordenadas, o sea, 3 coordenadas espaciales y el tiempo. Cuando uno se encuentra con alguien en algún lado, uno les dice, bueno, nos vemos en tal lugar, ahí ya estás aclarando las coordenadas espaciales, pero también tenés que aclarar a la hora en la que te vas a encontrar con alguien. Entonces, cuando ocurre un encuentro, en física, decimos que las dos posiciones son iguales en el mismo tiempo. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Es sutil, pero es importante que aclaren que es al mismo tiempo. A este tiempo de encuentro yo le llamo TE, T sub E de encuentro. Entonces ahora vamos a utilizar las ecuaciones de movimiento del móvil A y del móvil B. La ecuación de movimiento del móvil A. La ecuación de movimiento del móvil A era velocidad en A por tiempo. Y la ecuación de movimiento del móvil B era menos 150 metros más esta velocidad en B
por tiempo. Entonces, vamos a escribir eso aquí. Para el primer móvil era 20 metros por segundo por tiempo de encuentro. Y esto va a ser igual a menos la ecuación de movimiento del móvil B, que es menos 150 metros, más 30 metros por segundo por tiempo de encuentro. Fíjense que esto que tenemos acá es una única ecuación para el tiempo de encuentro. Es una ecuación con una incógnita. Entonces lo que vamos a hacer ahora es resolver esto. ¿Qué voy a hacer? A este término lo paso para la izquierda, como está sumando lo paso restando. Entonces me queda 20 metros por segundo por TE menos 30 metros por segundo por TE es igual a menos 150 metros. Ahora, 20 metros por segundo por TE menos 30 metros por segundo por TE, ¿cuánto es? Menos 10 metros. Menos 10 metros por segundo por TE está igual a menos 150 metros. Ahora, esto que está acá, que está multiplicando, lo paso, así con signo y todo, lo paso dividiendo. Entonces me queda que T es igual a menos 150 metros dividido menos 10 metros por segundo. ¿Y eso cuánto me da? 15 segundos. 15. Si no se cancela, entonces me queda 15 segundos. Ahí encontramos el tiempo de encuentro. Y si se acuerdan, tiene sentido con respecto a lo que encontramos, que el tiempo de encuentro era aproximadamente 15 segundos. De hecho, da exactamente, o sea, hicimos un buen gráfico. ¿Y ahora cómo hacemos para hallar la posición de encuentro? Sustituimos T en la ecuación, dice Fede. ¿En cuál ecuación? Y podemos hacer en cualquiera, ¿no? Porque ya habíamos aclarado que las posiciones son las mismas. Entonces, yo calculo la posición de encuentro, que es igual a la posición de A en el tiempo de encuentro, va a ser igual entonces a 20 metros por segundo por el tiempo de encuentro, que son 15 segundos. Y esto me da 300 metros. Esta sería la posición de encuentro. Con esto ya estaríamos. Ahora, como también sabemos, a mí me gustaría que hagamos una verificación. Entonces, trazo una línea y hacemos la verificación. Esto sirve para detectar si uno hizo bien las cuentas o no. Si bien ya calculamos la posición de encuentro, porque es igual a la posición del móvil A en el tiempo de encuentro, también podríamos haber hecho lo siguiente. La posición de encuentro es igual a la posición del móvil B en el tiempo de encuentro. Si esto nos da el mismo resultado, eso, o sea, este resultado, eso significa que hemos hecho todo bien. Entonces, ahora recordamos que la ecuación de movimiento del móvil B era menos 150 metros más 30 metros por segundo por el tiempo de encuentro, que eran 15 segundos. Esto nos da entonces menos 150 metros más 450 metros, el producto de 30 por 15, y esto nos da 300 metros. O sea que los resultados coinciden, o sea que esto está bien. Y entonces encontramos ya la posición de encuentro.
Entonces finalmente nos resta por escribir la respuesta. Entonces los móviles A y B se encuentran en la posición XE igual a 300 metros a los TE igual a 15 segundos de recorrido. Ahí está. Y ya con eso cerramos el problema. ¿Se entendió esto, chicos? ¿Cómo hacer un problema de encuentro? ¿Sí? Entonces, repasemos los ítems importantes del problema de encuentro. Para resolver un problema de encuentro, primero, bueno, tomamos los datos iniciales, reconstruimos las ecuaciones de movimiento. Utilizando las ecuaciones de movimiento, bueno, construimos la tabla para hacer el gráfico. El gráfico nos sirvió para verificar nuestros resultados. Y finalmente, para hallar las coordenadas espaciotemporales del encuentro, nosotros pedimos que la posición de los dos móviles sea la misma en el mismo tiempo. Y después de eso simplemente continuamos resolviendo el problema matemáticamente. Recuerden que tienen esta herramienta de la verificación. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta de esto?